255, 255. Esos tres primeros, pues es fácil porque todos están en 1. Aquí sería el único inconveniente. Convertir ese número binario a decimal, ya ustedes saben el proceso: 128 más 64, 192, más 32, 224, más 16, 240, más 8, 248. Recuerden que esto es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, como por recordarles rápidamente algo de conversiones de binario, pero ustedes ya deben tener claro ese tema. Notación SIDOR, el slab 29, que es muy común encontrarlo, ese tipo de notación. En sistemas Windows, pues normalmente utilizamos la decimal punteada, pero muchos sistemas Linux utilizan la notación SIDOR. Bien. Ahora veamos reflejado eso ya en una topología, lo que es el subnetting, que hablábamos nosotros acá. Entonces vamos a ver cómo realmente puedo hacer ese subnetting. Entonces decíamos que puedo tener una dirección de red principal. Digamos para este caso 192, 168, digamos que 100, ¿sí? Una dirección del rango del direccionamiento privado, clase C, 0. Máscara por defecto, antes de hacer subnetting, ¿cuál sería? La slab 24. Esa sería la que le contaríamos a todos los routers. Eso nos daría una ventaja porque hacer subnetting y lo que es combinado con SIDOR, lo que es enrutamiento sin clase, los protocolos de enrutamiento sin clase, disminuye la carga en las tablas de enrutamiento de los routers. ¿Por qué? Porque él solamente publicaría esto a los demás, diría, bueno, acá está la red 192.168.0, pero internamente yo tengo dos subredes. Entonces ya vamos a ver cómo sacamos estas subredes. En este caso, pues tendríamos la red B, cogeríamos otra red y la dividiríamos, en este caso, en 3 necesitaríamos. Esta no es necesario dividirla porque ya como lo mencionamos anteriormente, esto es un solo dominio de broadcast. Bien, entonces la idea es empezar a hacer ese procedimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese subnetting? Entonces, comencemos. Vamos a decir que la red A que tengo acá va a utilizar esa red principal, 192.168.100. Partimos del supuesto de que tenemos 8 bits en la porción de host. Entonces, para hacer el subnetting, yo no puedo tocar la porción de red de la clase por defecto. Por eso es muy importante conocer las clases por defecto, las clases A, B y C. Entonces, ya yo con este primer numerito sé que esta es una dirección clase A. Para empezar a hacer el subnetting, sé que no debo manipular estos primeros 24 bits. Únicamente puedo tomar bits prestados para crear sus redes de la porción de host. En este caso tengo 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este 8 que es el que vamos a manipular. Bien. Entonces, ¿cómo así que vamos a manipular ese bit? Entonces, lo vamos a tomar prestados y lo vamos a agregar a la porción de red. Era lo que yo les decía. Muchos autores dicen, bueno, esta es una nueva porción llamada porción de subred, pero al final realmente todo comienza a ser la porción de red. ¿Por qué? Al tomar un solo bit prestado, ¿cuántas combinaciones puedo hacer con un bit? Pues 2 combinaciones, o el bit es 0 o el bit es 1. O sea que puedo crear 2 subredes. ¿Cuáles son esas 2 subredes? La 192.168.100.0, o sea, esta sería la red punto 0, la terminada en 0. Y si nosotros miramos esta, ¿cuál sería? Recuerden que al momento de convertirlo debo tomar los 8 bits del octeto. Esta dirección, si nosotros convertimos esto a decimal punteado, esto sería el número 128. O sea que tengo ahora dos subredes, la 192, 168, punto 100, esos son en binario, esos números en binario, 128. Estas dos direcciones no se pueden asignar a ningún equipo, son las que representan la red. ¿Cómo sabemos que es la que representa la red? Porque está compuesta exclusivamente por 0,
porque está compuesta exclusivamente por ceros, son las direcciones de red. O sea, lo que hay es que definir el rango para cada una de esas subredes. Entonces, ¿cómo definimos el rango? Pues la dirección más bajita sería cogiendo y manipulando estos bits, los bits de host. Todos los coloco todos a ceros y encuentro la primera dirección, que sería la punto cero. Cuando los coloco todos a 1, encuentro la de broadcast, la última. Pero ninguna de estas dos las podemos usar. Esta no la puedo usar y esta no la puedo usar porque son direcciones de tipo reservada. Realmente las utilizables serían de este rango, porque este sería un rango. Ahorita ya tengo dos redes, ¿cierto? Desde este rango puedo utilizar, comienzo a hacer combinaciones 0, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Hasta una antes, que aquí sería la 0001, 000010, 00011, así. Realmente aquí voy a tener cuántas combinaciones, o sea, cuántas me quedaron en porción de host. O sea, me quedaron 6, 7 bits en porción de host. 2 a la 7 me da 128. 128 combinaciones menos 2, que sería 126. Ahora me quedaron desde la punto 1 hasta la punto 126. Este numerito, si lo convertimos de binario, así como está ahí, viene siendo el 126. Este numerito, si lo convertimos a binario, viene siendo el 127. Pero la dirección 127, si hago esa división, se me convertiría en una dirección de broadcast no utilizable. O sea que el rango que yo puedo utilizar, por ejemplo, para la subred A1, para colocarle direcciones a esos equipos, iría entre la 1, o sea, la 192.168.100.1, hasta la 192.168.100.126. Sería ese el rango que puedo utilizar. Dentro de ese rango también se encuentra la dirección de puerta de enlace, que cuando vamos a configurar el router debemos colocar es una dirección IP que esté dentro de ese rango, que se convertirá en la dirección de puerta de enlace de los equipos. Para la subred A2 utilizaría el otro rango. Esta sería, si convierto esto de binario decimal, esta sería la red 128. 128. Y esto sería el 255. Pero estos dos numeritos no los puedo utilizar porque son direcciones de tipo reservada. ¿Cómo se llaman? Esta es la dirección de red. Y la otra sería la dirección de broadcast. Esta viene siendo la dirección de broadcast. Bien. ¿Cuáles puedo utilizar? Desde la 129 hasta una antes de esta, que sería la 254. Esas son las direcciones que puedo utilizar para todos los equipos de ese rango. Si yo vengo por error y le coloco a la subred A2 una, por ejemplo, del rango que le asigné a la subred A1, no me va a funcionar. Todas las direcciones IP que estén en ese rango ahora deben tener los primeros 25 bits para porción de red. ¿Por qué? Porque antes hablábamos de 24 porque era clase por defecto, la red por defecto. Ahora tomé un bit más prestado, hice una división y ese bit, esos bits deben ser iguales. Miren que entre este rango y este rango, observen que ese bit está cambiando. Estos bits están cambiando. Aquí está en 0, aquí está en 1. Entonces ya no están en la misma red. Bien. Ahora la pregunta sería, ¿cómo calculamos entonces la dirección, la máscara de su red? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa máscara? Entonces el mismo procedimiento. ¿Cuántos bits tengo en 1? Perdón, ¿cuántos bits tengo en porción de red? Tengo asignados ahora 24 más 1. Serían 25 bits. Deben estar en 1 para la máscara. Entonces eso es lo que vamos a hacer. 8, 16, 24 más 1 que presté, 25 unos.
de esa manera escribo la máscara en forma binaria. El resto lo completo en 0 hasta llegar hasta los 32 bits, que es el tamaño de la máscara de subred. Ahí ahora encontramos en forma decimal punteada. Convertir este número de binario a decimal. Entonces tenemos 255, 255, 255 y este último octeto con un 1 ahí al comienzo sería el número 128. Esa sería la nueva máscara. Ya no sería el lab 24, sino que sería el lab 25 para ese caso. Seguimos con el subnetting, pero ahora para la red B, en la cual necesitamos son 3 subredes. Entonces, tomando en el anterior ejemplo, prestamos un solo bit. Si prestamos un solo bit, nada más puedo hacer una combinación, nada más puedo sacar, perdón, dos combinaciones, nada más puedo sacar 2 subredes. Acá como ya necesito son 3 subredes, pues necesito tomar 2 bits prestados. Con 2 bits prestados, ¿cuántas combinaciones tengo? 2 a la 2 que me da 4. ¿Cuáles son esas combinaciones? La 00, la 01, la 10 y la 11. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos básicamente es tomar estos 8 bits y decir, bueno, miren que ni siquiera estoy mirando los 3 primeros octetos porque como es una clase C también, ni siquiera los miro porque ya sé que eso no los puedo tocar. Es lo mismo el 192, 168, 200. Entonces es lo mismo. Los únicos que manipulo son estos, los que tomo prestados para agregar a la porción de red. Entonces, ¿esta cuál sería? La 192, 168, 200.0. ¿Este qué número viene siendo? Si nosotros convertimos este número a decimal, este sería el punto 64. Bien. ¿Este cuál viene siendo? Tomamos nuevamente todo este número y lo pasamos a decimal. Sería el número 128. Y el último sería el número 192. Ahora tengo 4 subredes. Pero usted dirá, no, pero nada más estoy buscando 3. No, no vamos a encontrar números exactos generalmente porque estos son sistema base 2 y tenemos potencias de sistema base 2. Vamos a hacer divisiones ya sea 2, 4, 8, 16, 32. Ahora, que nos va a quedar una disponible, sí, por si queremos crear una nueva subred. Bien. ¿Cuál es utilizar? Pues la recomendación mía es utilicen las intermedias en lo que más pueda. Utilizamos esta, dejamos un espacio por si de pronto creció el número de equipos y podemos utilizar la siguiente. En este caso no se puede utilizar intermedia, sino que escojo para la subred 1, por ejemplo, puedo escoger la 0, para la subred B2 escojo la 64, para la subred B3 escojo la 128 y me queda disponible la 192 para otra red que quiera crear. Bien. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo creamos la máscara? ¿O cómo calculamos esa máscara? Ahí lo vemos. Estamos diciendo que ahora tomé 2 bits más de la clase por defecto. Hasta aquí era la clase por defecto. Tomé 2 bits más para poder crear 4 subredes. Entonces ahora la máscara me dice que debo colocar 26 bits en 1. Con 26 bits en 1 en forma decimal punteada es 255, 255, 55, 192. Bien. Bueno, antes de seguir ahora para hacer subnetting con VLSM. ¿Qué diferencia hay entre subnetting solito y subnetting con VLSM? Que nosotros acá en subnetting solitos, o sea, partiendo simplemente de la cantidad de subredes que necesito, ni siquiera he revisado la cantidad de equipos que necesito conectar en cada una de esas subredes, que debe ser un criterio, porque qué tal que en esta red, la subred B.2, si hay, por ejemplo, conectados 128 equipos, no me va a servir
este esquema de direccionamiento, estas subredes que creé. ¿Por qué? Porque cada uno de estos rangos máximo me puede dar 62 direcciones. ¿Cómo sé que me puede dar 62 direcciones? Pues miro la porción de host. La porción de host me determina el tamaño de mi red. Para eso sirve la porción de host, para decirme qué tan grande es, cuántas combinaciones puedo tener para colocarle identificadores a los equipos. Entonces tengo 6 bits. Para calcular el número de host, pues sería 2 al número de bits que tengo en esa porción de host. En este caso tengo 6. Sería 2 a la 6 menos 2. 2 a la 6 sería 64 menos 2 me da 62. Observen que todos los rangos son del mismo tamaño. Entonces tengo aquí 6 bits, 2 a la 6, 64. Observen que vamos aumentando de 64 en 64. 0, 64, 128, 192. Ya la 256 no se puede porque no se puede escribir con 8, un número que no se puede escribir con 8 bits. Entonces, es otra manera también de ir sin hacer todo este proceso de convertir de binario y calculando las direcciones. Mirar la porción de host. ¿Cuántos bits me quedaron en porción de host? 6. 2 a la 6, 64. O sea que las subredes me van a ir apareciendo de 64 en 64. Pero la 0 es una dirección de red. La 64 también es una dirección de red. La 128 es una dirección de red. La 192 es una dirección de red. Entonces, ¿realmente cuál es el rango aquí? El rango sería, la primera utilizable sería la .1. Y la última utilizable sería la .62. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó con la .63? Resulta y pasa que una antes de cada rango, la .63, sería la dirección de broadcast. Y ya ustedes saben que ni esa ni esta la puedo usar para asignar a ningún equipo. Entonces, por ejemplo, el siguiente rango, ¿cuál sería? Desde la .65, perdón ahí, hasta la .126. Ahí hay 62 direcciones. Porque la .127 no es utilizable, aunque hace parte del rango, tiene un propósito específico, una dirección de tipo reservado llamada dirección de broadcast. El rango de este lado sería desde la 129 hasta la 190, porque la 191 sería una dirección de broadcast con esta máscara. Y aquí iría desde la 193 hasta la 254. La 255 sería el broadcast de esa. Bien, estos serían los rangos. Entonces, escogeríamos cada uno de los rangos según el gusto de nosotros. Bien. Lo que yo les decía, en el subnetting sin BLSM ni siquiera miramos la cantidad de equipos, pero ya haciendo subnetting con BLSM, la cosa pues, cambia un poco más. Aquí coloco el ejemplo. La idea de utilizar BLSM, ¿sí? La idea de utilizar BLSM es evitar el desperdicio de direcciones IP. Entonces aquí les coloco el ejemplo. La subred B1 únicamente va a necesitar conectar 4 computadores, más la IP de la puerta de enlace, que sería la IP que le voy a asignar al router. Realmente necesito 5 direcciones. Acá necesitaría 33 computadores más la puerta de enlace, serían 34 direcciones que necesito, en caso de que no haya ningún otro dispositivo que consuma direcciones IP. 16 computadores más la puerta de enlace, perdón, acá sería la puerta de enlace acá, el router. Hay switches que para administración utilizan direcciones IP, entonces si requiero eso, entonces también debo contabilizarla para que esté en el rango. Bien. Entonces, ¿qué hacemos y cómo partimos de la cantidad de equipos? Entonces ya no vamos a mirar de cuántas subredes necesito, sino que miremos en cada subred cuántos equipos voy a conectar, cuántas direcciones IP requiero para cada rango o para cada dominio. Y partamos entonces de cuántos bits necesito disponibles en porción de host, que es lo que me determinaría el tamaño de la red. Entonces, por ejemplo,
para poder direccionar 5 equipos o tener 5 direcciones, como me están requiriendo acá 4 PCs más la puerta de enlace, necesitaría una slab 29. 29 bits en unos, o sea, porción de red. ¿Cuántos bits me quedan en porción de host? Me quedarían 3. 2 a la 3, 8. Menos 2 me da 6. O sea, tengo 6 direcciones IP disponibles si utilizo una máscara de LAB 29. Si utilizo una máscara de LAB 26, estoy diciendo que tengo, en total son 32 bits. 32 menos 26, estoy diciendo que me quedan 6 direcciones, perdón, 6 bits en porción de host. Con 6 bits en porción de host, 2 a la 6, 64, menos 2, 62 direcciones disponibles. Bien. Si yo coloco esta máscara aquí, pues lo que voy a estar es desperdiciando direcciones. Y si coloco la máscara de las 29 acá, pues no me van a alcanzar las direcciones para todos los equipos acá. Bien, lo mismo acá. En las 27, ¿por qué escoge las 27? ¿Por qué no escojo una slab 26? Porque el slab se me desperdiciarían muchas direcciones. Una slab 26 me da 62 direcciones. Una slab 27 es 2 a la 5. 2 a la 5. ¿Por qué digo 2 a la 5? Porque son, en total en la máscara son 32 bits. 27 son de red. ¿Cuántos quedan para host? 5 para completar los 32. 2 a la 5 son 32 combinaciones, menos la de red y la de broadcast, serían 30 direcciones con una máscara de las 27. Veámoslos en formato binario. Bien, por ejemplo, la de las 29, ¿cómo sería? 24 más 5 unos, aquí tengo 29 unos en la máscara. Bien, ¿cuántos quedaron para porción de host? 3 para completar los 32. 29 más 3, eso me da 32 bits que conforman la estructura de una máscara de red o de subred. Ya aquí hablamos de máscaras de subred porque ya se dan cuenta que no son máscaras por defecto. Entonces, continuamos haciendo SBLSM. Entonces, nuevamente, ni siquiera miro los 3 primeros octetos. ¿Por qué? Porque simplemente yo no puedo tomar, ni mover, ni manipular esos 3 primeros octetos de la clase por defecto. Puedo manipular de la porción de host. Entonces, como voy a manipular de la porción de host, entonces ahora voy a tomar prestado 2 bits. Como tomo prestado 2 bits, es básicamente lo que hicimos anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a hacer las subredes? Entonces, la recomendación es que comencemos, me vuelvo un poco, para comenzar a asignar las subredes, lo que vamos a hacer es empezar por la máscara que más requiere direcciones IP o por la máscara en la cual la porción de host es más grande. Cuando la máscara da una porción de host más grande, cuando el numerito es más bajito. Por ejemplo, el LAB 26 es una máscara que tiene más direcciones de host disponibles que un SLAB 29. ¿Por qué? Porque aquí la porción de host es de 5 bits, perdón, de 6 bits, y aquí la porción de host apenas es de 3 bits. La porción de host, recuérdenlo, es la que define el tamaño de la red. Entonces, aquí la porción de host es más grande, aquí la porción de host es más grande, perdón, aquí la porción de host es más pequeña que en un SLAB 26. Lo repito nuevamente porque de pronto los pude confundir con lo último que dije. Aquí la porción de host es más grande comparado con este SLAB 29. Aquí la porción de host es de 6 bits y aquí la porción de host apenas es de 3 bits, como lo ven aquí en formato binario. Entonces, cuando vamos a hacer el proceso de asignación de las direcciones o vamos a hacer el subnetting, debo empezar por la máscara que tenga la porción de host más grande de las subredes que yo voy a direccionar. Entonces, en este caso voy a hacer de estas 3 nada más. Entonces, la porción de host más grande
de las que tenemos acá, o la que requiere mayor cantidad de direcciones, es esta. Entonces voy a partir con la slab 26. Entonces, como partimos del slab 26, quiere decir que como es una dirección de red clase C por defecto es el slab 24. Escuchen bien, es slab 24 por defecto las clases C. Lo que quiere decir que estoy tomando prestado 2 bits. Como necesito 3 subredes, con 2 bits es suficiente. ¿Cuáles son esas subredes? Pues ya las conocemos, ya lo habíamos hecho el proceso. Bien, la 00, 01, 000, la 10000, la 11000. O lo miramos desde la parte del host, que me parece a mí mejor y más rápido. ¿Cuánto tengo acá? 6. 2 a la 6, 64. O sea que esta sería la punto 0 si convertimos ese binario, pero la siguiente red va a aumentar en 64. O sea, esta sería la 64. La siguiente va a aumentar en 64, que estoy diciendo el paso entre una red y la otra red va a ser de 64 en 64. Aquí tengo la 128 y aquí tengo la 192. Entonces, ¿cuál le voy a asignar a la subred B2? Te voy a asignarle esta. A la B2, la 192.168.200.0. ¿Pero con qué máscara? Convierto eso a binario. Y en la manera de encontrar la máscara es cogiendo todos los bits de la porción de red, colocándolos a 1 y los de porción de host colocándolos a 0. Y eso es lo que hago. 26 bits a 1 y los 8 y los últimos 6 bits a 0. Sin embargo, al momento de convertirlo a decimal hay que cogerlos en octetos, en grupitos de 8. Entonces 255, 255, 255, pero este último numerito ya es el 192. Bien. Entonces, lo que voy a tomar es una de esas 3 subredes con máscara de slab 26 para la B2, que es la que requiero con slab 26. Ahora tomo la que sigue con más necesidad de direcciones IP, que sería la slab 27. Sería para esta la slab 27. En pocas palabras es decir, bueno, ahora voy a prestar un bit más. Es decir, voy a prestar un bit más es como coger y volver a dividir. Entonces veámoslo cómo sería ese procedimiento. Ahora ya no voy a prestar 2 bits, sino que voy a prestar 3 bits. Corro un poquito la rayita verde esa que ustedes ven ahí, diciendo, ahorita voy a hacer combinaciones con 3 bits. Con 3 bits, ¿cuántas subredes me aparecerían? Me aparecerían 2 a la 3 subredes. 2 a la 3 me da 8. Ahí ustedes ven las 8 subredes. Bien. En formato binario, pero ya a estas alturas creo que le han cogido el hilo y pienso que ya no es necesario verlas tanto en binario. Ya yo sé que con 3 bits en la porción de host me van a quedar 5. O sea, ahora yo voy a tener aquí en porción de red, de aquí hasta acá, voy a tener 24 más 3, que serían 27 bits para porción de red, más 5, que son la porción de host. Eso me tomarían los 32 bits, que es lo que conforma una dirección IP. Bien. Entonces, como tengo 5 bits en la porción de host, 2 a la 5 me da 32. O sea que los rangos van a ir aumentando de 32 en 32, aunque en cada rango no hay 32 direcciones disponibles. Recuerde que le restamos 2, la de red y la de broadcast. O sea que voy a ir aumentando de 32 en 32. Entonces, si aquí tengo la punto 0, aumento 32. Si no quieren hacer la conversión, pero si ustedes hacen la conversión, aquí lo van a ver. Este es el número 32. ¿Listo? Entonces ese sería el 32. El que sigue, si ustedes hacen la conversión, ese es el número 64. Bien. Voy aumentando de 32 en 32. El número 96. Número 97. Perdón, ya la hora que es ya me hace perder un poco la concentración. Este sería el 128.
Bien. Si aumentamos 32, este sería el 160, sin necesidad de hacer la conversión de binario a decimal. Más 32, el 192. Bien. Más 32 sería el 224. Y ahí tenemos 8 subredes. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que para la B2 ya utilizamos la punto cero. La punto cero con máscara del lab 24. Perdón, el lab 26 fue lo que usamos allá. Lo que quiere decir que con esa máscara del lab 26, estos dos rangos ya están siendo utilizados en esta subred B2. Ya no los puedo usar porque si no los sobrelaparía. Entonces, ¿cuáles me quedan disponibles para usar? 64, 96, 128, 160, 192 y 224. ¿Cuál usar? Bueno, el que ustedes quieran. Yo les recomiendo siempre dejar intermedios. Por ejemplo, no utilizar la 64, utilicen la 128. ¿Sí? Entonces utilizaríamos la 128 para la B3, pero con una diferencia, que la vamos a utilizar ahora con máscara lab 27. Esa es la diferencia. Miren la diferencia entre lo que es el subnetting solito al subnetting con VLSM. Con VLSM es como hacer subdivisiones, subdividir redes de tal manera que evitemos el desperdicio de direcciones IP. Bien, en el caso de direcciones privadas como las que estoy usando acá, bueno, uno no tiene tanta pérdida, como dicen por ahí, porque las direcciones privadas no cuestan. Pero es bueno restringirlo, que no queden tantas direcciones por ahí disponibles para conectar tantos equipos. Entonces, cuando hablamos de direccionamiento público, entonces los proveedores sí se preocupan por esto. Únicamente te venden las direcciones o te otorgan las direcciones que únicamente necesitas para tus servidores o tus equipos públicos. Entonces vamos a utilizar la 128. El rango sería para esos equipos, puedes distribuir direcciones desde la 129 hasta dos antes de esta, porque uno antes sería la 159 y ese es de broadcast. La utilizable sería la 158. Ahí tengo 30 direcciones disponibles. Desde el 129 al 158 tengo 30 direcciones disponibles para ese rango. De ese rango hay que sacar la IP que va a gastar el router, que normalmente en buenas prácticas uno utiliza la primera del rango como puerta de enlace, y esa puerta de enlace va a ser la dirección que le vamos a colocar a nuestro router. Bien. ¿Cómo sacamos la máscara? El mismo procedimiento. ¿Cuántos bits ahora tengo para porción de red? Pues los 24 de la clase más los 3 que tomé prestados. Entonces ahora ustedes ven que la máscara es 255, 255, 255, 224. Esto equivale al slab 27 en notación SIDUR. Bien. Ahora vámonos para la B1, que es la que menos direcciones necesita. Necesita 4 PCs más una que es la puerta de enlace, 5 direcciones. Te vamos a evitar que se desperdicien esas direcciones, porque si colocamos una en las 27 nos van a desperdiciar muchas direcciones. Tengo 30 y necesito 5 solamente, se desperdiciarían 25 direcciones. Alguien diría, bueno, pero si crezco, bueno, entonces ahí miraríamos qué se puede hacer. Pero la idea es no desperdiciar direcciones. Para eso es el VLSM. Entonces ya no lo voy a hacer tanto en formato binario porque, imagínense, estoy diciendo que es la 29, tomé 5 bits prestados. Ahora, si parto de la misma clase, 5 bits prestados, estoy diciendo que voy a crear 2 a las 5 subredes, o sea, 32 subredes. Entonces posiblemente no me van a caber aquí en la presentación todas. Entonces, pero miremoslo desde la porción de host. ¿Cuántos bits tengo en porción de host? Lo que quiere decir que nuestras redes van a ir aumentando de 2 a la 3 en 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. O sea, van a ir aumentando de 8 en 8. Como un paso que se crea ahí. Entonces, la primera subred va a ser la 0. La segunda va a ser la punto 8. La que sigue va a ser la punto 16. La que sigue la
24, 32, o sea, voy aumentando de 8 en 8, 40, 48, 56 y así sucesivamente. 64, 72, bueno, no las voy a escribir todas. Entonces, como para ir terminando, 224, 232, 240, 248 y esa sería la última porque ya 248 más 8 me daría 256 y es un número que no lo puedo escribir con 8 bits. Bien, entonces, ¿y cómo calculo la máscara? Pues calculamos la máscara con el mismo procedimiento. 24 bits de la clase por defecto más los 5 que tomé prestados. Aquí vemos los 5 que tomé prestados y tenemos ahora un slash 29 que en decimal punteado sería 255, 255, 248 como lo ven ahí. Ahora la pregunta sería, bueno, de esas 32 subredes que creé, ¿cuáles voy a utilizar? Bueno, ya vimos que para la B2 utilicé la .0 con máscara de las 26. Eso me incluyó direcciones hasta la 64, hasta la 62. Sería este rango. Esas ya no las puedo usar porque ya las usé en otra subred. Y si utilizo cualquiera de esas, voy a ocasionar un problema de sobrelapamiento de direcciones de red y el router al momento que lo esté configurando me va a botar un error. También utilicé la 128. Entonces, todas esas direcciones que están desde la 128, como en el caso anterior, miren que utilicé para la B3. Vuelvo aquí rápidamente. Utilicé la 128. Entonces esa 128 iría hasta la 158. Entonces ahí no la especifiqué, pero entonces esa no la voy a utilizar. Entonces, simplemente voy a utilizar una que yo sé que no se me va a sobrelapar con ninguna otra. Vamos a utilizar, por ejemplo, este rango. Vamos a utilizar la red 192, 168, 200, 224, red, porque esto es una dirección de red. Entonces el rango iría desde la 225, perdón, aquí 225 hasta 2 antes, porque la 231 es una dirección sería la dirección de broadcast. La última utilizable sería la 230. Bien, entonces ahí tenemos 6 direcciones utilizables: la 225, la 226, la 227, la 228, la 229 y la 230. 6 direcciones. Dentro de esas 6 direcciones escogemos una para el router para que sea la puerta de enlace y las otras las hacemos para los equipos. Entonces aquí vamos a utilizar slash 29 en notación CIDOR. Bien, ¿cuál de esas vamos a utilizar? Esta red. Bien, ¿cuál dirección le puedo colocar a ese computador? Le puedo colocar, por ejemplo, la 226. Si le coloco la 225 a la interfaz del router, que sería la primera del rango. Entonces utilizo la 226 para el PC o para los servidores que tenga en ese dominio. Bien, listo. Esto es lo que realmente es VLS, Subnetting con VLSM. Y esas son las, digamos, las mejoras que tuvo que hacer IPv 4 para poder seguir existiendo en esta problemática de agotamiento de direcciones IP. Ya como para ir terminando, vamos a ver, digamos, un ejemplo de qué tanta información nos puede entregar una máscara. Uno a veces cree que la información, la entrega es la dirección IP, pero realmente la entrega es la máscara. Por ejemplo, ahí tengo una dirección. ¿De qué clase? Digamos, un problema típico, una confusión típica de cuando uno está empezando a estudiar esto, es decir, uy, esa es una clase A, pero tiene una máscara como de clase C, tiene una máscara como que no concuerda. No, ahí lo que estamos diciendo es que ya eso no es una máscara de red, sino una máscara de subred. O sea, es una dirección clase A, pero es una dirección clase A que está
dividida. ¿Cuál dirección clase A? La 10. Esa dirección clase A10 la dividieron en muchas subredes. ¿Por qué digo muchas subredes? Porque por defecto una clase A es las 28. Bien. Perdón, es las 8. Que las 28 ya a estas alturas. Entonces, es las 8. Quiere decir que tomaron muchos bits prestados. ¿Cuántos bits tomaron prestados? Entonces serían 29 menos 8. 21 bits tomaron prestados para hacer sus redes. 21 bits. Entonces, ¿cuántas subredes existen ahí de esa, con esa máscara? Pueden existir. Entonces, 2 a la 21. Estamos, si venimos acá y buscamos la calculadora, entonces hagamos 2 a la 21. Entonces, 2, bueno, tengo que cambiarla aquí. Calculadora estándar. 2 elevado a la 21. ¿Qué hice yo acá? 2, perdón, 21. 2 elevado. ¿Dónde está aquí el de elevar? Esta es raíz cuadrada. Qué pena con ustedes, pero esta calculadorita no lo utilizamos. Vamos a buscar aquí una científica entonces. Entonces, 2 elevado a la 21. Entonces, miren, me da algo así como 2.097.152 subredes. Si creo solo subredes en las 29. Una gran cantidad. Entonces, esta apenas es una red de esas 2 millones y algo más de subredes. Eso es lo que nos está diciendo esa máscara. Entonces, esta máscara, ¿qué información nos puede dar? Nos puede definir el rol de la dirección IP. Y un IP puede ser dirección de red, dirección de host o dirección de broadcast. Sin embargo, las utilizables para ser asignadas a las interfaces son las direcciones de host. Recuerden que la de red y la de broadcast, que siempre las descontamos del rango, son direcciones de tipo reservada. ¿Qué otra información nos puede dar la máscara? Pues nos puede decir a qué red pertenece este equipo. Bien. Y nos puede decir el tamaño de esa red. Ya vimos que es una subred de 2 millones y algo más de subredes. Pero, ¿qué tan grande es esta red? Pues nos está diciendo que la porción de host es de ¿cuántos bits? Pues es de 32 bits. Perdón, de 3 bits es la porción de host. La porción de host es de 3 bits para poder completar los 32 bits. Entonces, con 3 bits, ¿qué tan grande puede ser? Pues 2 a la 3 son 8, menos 2. Es una red donde puedo conectar 6 equipos. Toda esa información es la que me está entregando esa máscara. Parte del mismo procedimiento que acabamos de explicar. Bien. ¿Cuál será, digamos, la manera de encontrar esa dirección de red? Entonces, tomamos la máscara en formato binario. Aquí tenemos la máscara. 29 unos. Tomamos la dirección IP en formato binario. 10. Este es el número 10 en binario. 101. 11. Y 46. Listo, en binario. ¿Cómo sabemos si es una dirección de red, de host o de broadcast? Pues miramos la porción de host. Si la porción de host tiene ceros y unos, es porque es una dirección de host, o sea, es una dirección asignable a una interfase. ¿Cómo encontramos a la red que pertenece? Pues dejemos quietos los unos de porción de red, o sea, todos estos unos. O sea, esto no los puedo manipular, el 0, 0, 1, 0, 1, no lo puedo tocar. Entonces solamente voy a tocar estos últimos 3 bits. Esos últimos 3 bits para encontrar la dirección de red los voy a poner a 0. Ahí los puse a 0, dejando quietos los bits de ahí para atrás, que son los bits de red. ¿Por qué? Porque la porción de red debe estar igual en todos los equipos que pertenecen a la red. Los que puedo manipular son únicamente los de porción de host, por eso los manipulé, los coloqué en 0 para encontrar la dirección de red. ¿Qué número sería este? Entonces, si nosotros convertimos este número de binario a decimal, esto sería 128, 64, 32, aquí sería 32, más 8, 40. Entonces este sería el punto 40.
estoy diciendo que esta IP pertenece a la red 10.101.11.40. Esa es la dirección de la red, su red principal o su red principal. También hay una manera de cómo hacen los routers. Los routers hacen una operación AND binaria, ¿cierto? Una operación booleana entre la máscara y la dirección IP. El resultado de esa operación bit a bit, o sea, 0 and 1, 0 and 1, el resultado va a ser lo que ustedes ven acá, la dirección de red. Esa es la manera como lo sacan. Pero aquí lo sacamos de una manera un poco más intuitiva, es simplemente cogiendo la porción de host, colocándolo a 0 y dejando la porción de broadcast, perdón, la porción de red igual, sin tocar esos bits. Aquí encontré la dirección de red. Y la dirección de broadcast, ¿cómo la encuentro? Tomando los bits de host, colocándolos todos a 1. De esa manera lo encuentro. Bien. Entonces, al momento de convertir, pues debo tomar los 8 bits del octeto. Y ese el número sería 32. Estoy convirtiendo binario. Yo supongo que ustedes eso lo manejan. Este es el bit que pesa 32 más 8, 40, ¿cierto? Más el bit que pesa 4, 44, más 2, 46, más 1, 47, o sea que la dirección de broadcast sería la 47. Las direcciones utilizables irían de la 46 a la, perdón, de la 41 a la 46. Ese sería utilizable. Y si nosotros vemos, la dirección es la .46, quiere decir que eso es una dirección de host. Para todo eso nos sirve a nosotros la máscara. Esa es la información que nos entrega la máscara. ¿Cuál máscara? Esa que acabamos de utilizar. Y así lo harían para cualquier otro tipo de máscara. Bueno, realmente esto es un resumen bueno, un resumen, no tan resumen, porque de todas maneras el tema de direccionamiento es un tema bastante largo, pero es básicamente para facilitarles el estudio para el parcial de este corte. Entonces, voy a subir este video para compartírselo. Espero que les sea útil este video. La verdad, espero que les sea útil. Muchas gracias.